Ya estamos en la sección La vida en armonía, por ello doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestra psicóloga María Herrera. Vamos a platicar el día de hoy acerca de una tendencia conocida como New Work o nuevo trabajo. Querida psicóloga, muy buenos días. Hola Nidia, hola a todos, buenos días. Pues vamos a platicar de esto. Explícanos un poco qué es y en qué consiste el New Work. Bueno, muy bien, primero es ponerlo en el marco del día de ayer, que fue el 1 de mayo, el Día del Trabajo en el mundo, no solamente en México, sino es el Día del Trabajo a nivel mundial. Y como que nos hemos quedado en una retórica, en un discurso, en una narrativa de cuando era la época de los sindicatos y cómo se lograron algunas beneficios y derechos para las y los trabajadores. Fundamentalmente en aquel antaño estaban muy omitidas las mujeres como parte de la fuerza laboral y económicamente activas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de esta tendencia mundial que se llama New Work, que es nuevo trabajo, nueva manera de mirar el trabajo. Y fuera de aire me preguntabas que, bueno, ¿desde hace cuánto es esto? Que si fue a raíz de la pandemia, ¿cuándo surge esta nueva idea en desarrollo? Porque está procesándose y está en desarrollo. Las empresas a nivel mundial están probando poco a poco la satisfacción que puede dar esta forma. ¿Qué significa? El nuevo trabajo surge mucho antes de la pandemia y se llamaba trabajo flexible, ¿no? Que es cómo se pueden mirar las diferentes casos, las diferentes formas de los y las empleadas de una empresa o de una institución pública, que vayan mirando cuál es la realidad de las familias, cuáles son las nuevas tendencias de la organización social, la organización económica, la organización laboral, y qué implica hacer trabajo flexible. Significa que no todo el tiempo se tiene que cubrir de la misma manera jerárquica y de un número determinado de horas presenciales, bueno, que ahora le llamamos presencial. Antes no existía lo presencial y no presencial porque todo era presencial, ¿no? Pero ahora podemos hablar de esta manera de ver qué genera mayor satisfacción en las empresas, en las instituciones, y tener en el centro a las y los empleados de estas instancias. ¿Por qué? Porque cada vez más hablamos de China, Japón, Alemania, Estados Unidos. Cada vez más la gente renuncia a sus trabajos porque está a punto de perder la vida. Ya tiene consecuencias en la salud. Consecuencias verdaderamente graves que son incapacitantes debido a lo extenuante de los trabajos, y que cada vez se vuelve una ruleta rusa el asunto de perder la vida o perder la salud por estar en el estrés del trabajo. Precisamente les voy a recomendar, chéquenlo en la Dolce Vele, en el canal del DW, que es la Dolce Vele, que significa el nuevo trabajo. Búsquenlo porque es interesante ir viendo cómo gente muy exitosa, y pongo entre comillas exitosa, porque tenía un cargo maravilloso, porque tenía dinero, porque tenía prestigio a nivel social, podía decirse que eran gerentes, directores, de repente colapsaron, entraron en un colapso, en una depresión, en un incapacitar su cuerpo, y decidieron que querían cambiar su vida, que no les importaba el estatus, que no les importaba ganar mucho dinero y ser gerentes de una empresa cuando se sentían insatisfechos. Ya llegas a un límite, es como la gota que derrama el vaso, ya. Es la gota que derrama el vaso, pero la derrama mal, porque la gente, también hay un programa en Dolce Vele que habla de las consecuencias del agotamiento crónico, que puede incapacitar para siempre a una persona. Entonces, sí, algo tiene que cambiar, ¿no? Hablaba en este documental una persona que estuvo siempre siendo muy joven e incluso no teniendo estudios, llegó a ser un megagerente de una empresa que lo colapsó.
y que empezó a darse cuenta que su vida no tenía sentido, que estaba totalmente deprimido y se dio cuenta que había entregado toda su vida al trabajo, que no tenía deseos de salir con su familia, no tenía ni siquiera un deseo amable en términos de ejercer su sexualidad, por ejemplo. El cansancio. Ya estaba agotado. Brutal, absoluto, que no te deja ni siquiera las ganas de disfrutar nada, porque lo único que haces cuando llegas a tu casa es Pues, estar colapsado. ¿Quieres dormir? Es dormir y dormir mal, porque de repente la tensión, el estrés, te llena tanto de cortisol que tu sueño no es reparador, tu sueño es es así, ansioso, ¿no? Entonces, hablaba y eso es una postura que toda mi vida he tomado y me parece tan importante hablar de este tema, porque mientras tú no tengas el criterio humano, que no puedes convertirte en exigencias infrahumanas. ¿Qué quiere decir infrahumano ahorita? Que estás sobreexigiendo a seres que son de carne y hueso y que se cansan y que viven problemas estresantes, porque además las nuevas épocas te generan un alto índice de estrés. No hay un alto en cuáles son las horas en las que la gente puede vivir con satisfacción su trabajo. ¿Cuáles son? Decía este programa que ya ni siquiera hablan de una cuestión de dinero, hablan de qué otra cosa los empleadores tendrían que estar ofreciendo a sus empleados, más allá de ofrecer dinero y más allá de colapsarlos en horas y horas y horas de trabajo. El éxito en realidad de quien emplea y de quien recibe un trabajo es primero el autorrespeto y el amor por tu propia vida, porque ¿qué sucede? Ahora, desde hace muchos siglos tenemos un dicho que dice, si no estás a gusto en el trabajo, pues vete, porque ya hay una cola de gente esperando a tener tu trabajo por la miseria que ganas, ¿no? Entonces, es importante recapitular en este sentido la vida. Algo tenemos que cambiar, esto del new es un llamado para work. los empleadores. Es un llamado para los pero empleadores. Pero también para un empleado que se valore a sí mismo. También que tiene sea capaz que de dar el paso, si ya no está bien en un lugar, pues hacer algo y poder salir y buscar otra, pero que no te esté perjudicando en la salud. Hay personas, muchas, cada vez más en el mundo, que decidieron irse, no te terminé la idea hace rato, gente de China, gente de Japón, que han decidido regresar al campo porque les parece insostenible seguir viviendo tanto estrés cuando se está vaciando el campo, se está vaciando de tareas de producción de alimentos, y deciden que no importa que no sean las personas más famosas ni socialmente exitosas, están decidiendo por su salud, porque ya veremos dentro de un par de semanas el asunto de la salud mental y el trabajo. Es muy importante esta frase final que les quiero comentar de este empresario migrante en Alemania que decía, hay algo fundamental que debo entender, y es que tenemos que actuar como empleadores pensando en cuáles son las exigencias que la vida cotidiana les da a las personas. Ejemplo, una mujer que tiene que cuidar a su papá o a sus padres y además tiene que cuidar a los hijos e ir al trabajo. Dime cómo funcionaba en la pandemia cuando no podías salir a ningún lado, tenías que ver cómo... Estoy hablando de un ejemplo así de chiquitito y puede haber millones de ejemplos que te pueden decir que si tú quieres, puedes cambiar estas condiciones laborales, o sea, como empleador. Como empleador, claro. Y principalmente decían, ¿cuáles son las cosas que necesitamos? Necesitamos gente feliz, que se sienta satisfecha en su trabajo, que emocionalmente se sienta vinculada a esta vida y que tenga un sentido su vida, no obsesionándose con el trabajo, sino encontrando el disfrute de la vida. Un equilibrio, equilibrio. Entre disfrutar la vida, pero trabajar. Y trabajar. Que no todo sea trabajo. Así es. No, el trabajo no en automático significa satisfacción por la vida. Y el trabajo no es lo único en la vida. Tenemos que pensar en que cada vez más personas viven insatisfechas porque hay una sobreexplotación de sí mismas y de los empleadores
hacia los empleados y que bueno, es importante y esto es un tema para hablar mucho más largo en otros espacios porque es algo que es una tendencia mundial. Más adelante me gustaría igual tocar el tema sobre el miedo para quienes todavía no se animan a dar el paso si están en un trabajo el cual es muy absorbente y ya les está causando algunos daños y por el miedo no se atreven pues a buscar otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en una zona de confort. Entonces, que también creo que eso es un tema muy importante. Es muy importante y lo tocaremos en 2 semanas. Perfecto. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Por favor, recuérdanos tus redes sociales para quien quiera contactarte. Muy bien. Soy Maitri La Vida en Armonía, María Herrera Páramo en Facebook y en Instagram y mi teléfono celular es 9995 52 78 67. Están checando que me lo aprenda otra vez. Lo dudan. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Nuestra psicóloga María Herrera. Vamos a un corte comercial, es muy breve, no le voy a cambiar, ya regresamos.